Hola, hoy les vamos a presentar un tema que nos parece muy interesante. Vamos a hablar sobre las identidades étnicas en Colombia y las relaciones de poder que hay a su alrededor. Este tema nos interesa porque, de lejos o de cerca, todos los colombianos hemos presenciado al menos una vez alguna forma de discriminación racial. Todos pertenecemos a una sola comunidad, nuestra nación. Y está en nuestras manos el tener conocimiento sobre lo que ocurrió y sigue ocurriendo en nuestra sociedad para cambiar el rumbo de las cosas, convirtiéndonos en personas más unidas y tolerantes, más conscientes del otro. La estructura sociorracial en Colombia tiene como base la construcción y registro cartográfico de una nación. Aquellos encargados de la delimitación del país en territorios e identidades ya tenían preconcepciones que catalogaban a los distintos habitantes de la Nueva Granada como superiores o inferiores y que establecían el carácter de pureza de acuerdo a qué tan blanca era la piel de los habitantes. La razón principal para delimitar estos marcos era que la homogeneización de la población y el establecimiento de personas de características occidentales en el poder hacía que la gobernanza fuese mucho más sencilla. Entre más se parecieran a los españoles, entre más blancos fueran, entre más siguieran ordenamientos como la religión y como el establecimiento de valores institucionales, la complejidad y heterogeneidad eran menos un factor de traba para el funcionamiento de la máquina del Estado. El idioma y sistema de jerarquías facilita el funcionamiento del engranaje militar e institucional, así como educativo, el cual deja residuos de racismo y de falsas concepciones de jerarquía en la nación, aún hoy en día. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos formularnos la siguiente pregunta. ¿Cómo nos afecta a lo que estamos hablando hoy en día? Aproximándonos a nuestra sociedad actual, encontramos dos ejemplos claros de cómo en nuestro presente las jerarquías mencionadas anteriormente no han desaparecido de la sociedad colombiana. El currulao es un género musical colombiano que se destaca por el uso de la marimba en su producción. Actualmente es considerado como un emblema cultural de las comunidades afrodescendientes en nuestro país. Sin embargo, detrás de esto se encuentra una historia de represión racial. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el currulao inició un proceso de transformación social amplio. Inicialmente, se consideraba que el currulao y la marimba misma eran elementos obscenos de la cultura negra y que solo comprendían aspectos negativos. Las danzas dominantes en la escala social de la época, junto con esferas sociales importantes como la Iglesia y la influencia de Estados Unidos, promovieron y expandieron la creencia de que la llamada música de negros debía ser rechazada, convirtiendo esta ideología en un fenómeno expandido y anclado a la esclavitud. Con el paso del tiempo, poco a poco los historiadores y la sociedad misma abrieron campo a este género cultural, hasta convertirlo en un elemento de importancia de la cultura negra. Sin embargo, existe dentro de algunos aún el pensamiento dado a mediados del siglo XIX, y es causa hoy en día de discriminación. Como lo he descrito anteriormente, es necesario reconocer que no solo la cultura, sino la raza misma sufren aún en pleno siglo XXI las consecuencias de la discriminación. Ejemplo de esto es el caso expuesto por Camila Segura para el programa Radio Ambulante, en el que relata el problema desarrollado alrededor de un personaje de comedia de Sábados Felices, que demostraba hacer uso de los estereotipos discriminatorios hacia los afrodescendientes en sus comedias. Lo escrito en este podcast, el cual están súper invitados a escuchar, es un claro ejemplo de las repercusiones que tiene aún hoy en día la discriminación racial, sobre el sentido de identificación, pertenencia e inclusive la autoestima de los pertenecientes a las comunidades afro, a tal punto de, como lo decían en este podcast, ser ellos mismos quienes practican ciertas actividades de discriminación por simple tradición social. Nos parece ahora importante hablar sobre cómo se establecen dinámicas de poder en el siglo XX en Colombia a través de la desigualdad racial que se originó durante la época colonial. La transición del siglo XIX al siglo XX fue testigo del desarrollo capitalista en Colombia y el auge de las exportaciones de café. Como explica Santiago Castro Gómez, esta transición fortaleció la demanda por procesos médicos y estudios biológicos, pues ante las diversas enfermedades era necesario mantener a la mano de obra sana y productiva. A medida que el país fue adoptando cada vez más un sistema capitalista, la productividad de la mano de obra se fue volviendo más importante. Debido a esto, los intelectuales de la salud se colocaron por encima en la jerarquía social colombiana, desplazando a los gramáticos y literatos que desarrollaron la estructura social y constitucional del siglo XIX.
El principal problema de este cambio jerárquico se dio por medio del sesgo de autoridad. La corriente médica de la época argumentaba una idea corrosiva para la igualdad de raza. Estos intelectuales proponían que, dado que las sociedades europeas eran más desarrolladas que las africanas o indígenas, se debía favorecer a la raza blanca en Colombia, para permitir su expansión y generar una mejora genética en la población. Esta idea se ha mostrado errónea, pues el desarrollo económico depende de muchos más factores que la habilidad humana, como el tiempo o las condiciones geográficas. Además, no hay evidencia empírica de que la raza esté correlacionada con alguna habilidad. Sin embargo, la autoridad intelectual de la corriente médica permitió que sus ideas se permearan al círculo político. Esto es evidente en la conferencia dictada por el expresidente Laureano Gómez en 1928, unos años antes de ser presidente. Dicha conferencia exhibe la ideología totalitaria de mejora genética sustentada por los médicos y biólogos como Miguel Jiménez López. Este problema se vuelve aún más preocupante cuando se evidencia en la esfera política. Los gobernantes post-independencia como Laureano Gómez, de predominancia blancos por la desigualdad racial heredada de la época colonial, encontraron sustento en una élite intelectual de predominancia blanca también para generar instituciones que favorecieran a la raza blanca sobre las demás. Estas instituciones perduraron en el desarrollo histórico del país, mutando hasta llegar a las formas de discriminación actuales. Para concluir, queremos decir que la discriminación racial dada con la colonización no es un fenómeno que se haya eliminado en la actualidad. De hecho, es un proceso que aún mantiene jerarquías sociales marcadas en la sociedad colombiana. Los estereotipos, la cultura, las comunidades, todos ellos son objeto de una discriminación que ha desencadenado injurias graves sobre la calidad de vida en sociedad de las personas, e inclusive con el trato que tienen hacia sí mismos. Las dinámicas de poder colombianas se encuentran altamente marcadas en nuestra sociedad actual y limitan a ciertos grupos de una u otra manera, como se ha hecho históricamente.